Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a Expert Talk. En esta ocasión contamos con la presencia de Ángel Hermida. Él es socio responsable de la práctica de Business Analytics and Optimization. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Bienvenido. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la digitalización y los modelos de negocio. Ángel, ¿podríamos ahondar un poco en el tema? ¿Qué es la digitalización? Sí, claro que sí, Iván. Digitalización puede sonar un concepto demasiado amplio. En la realidad lo es. Yo creo que en el tiempo, a través de la historia, vamos a darnos cuenta que en esta etapa estamos viviendo la revolución digital, ¿no? Así como tuvimos en alguna época la revolución industrial, ahora estamos viviendo la revolución digital. La llamada cuarta revolución, ¿no? Es correcto. Y eso lo que significa es todo esta tecnología que hemos desarrollado, todos estos elementos de manejo de información de la manera más ágil, más exacta, nos están permitiendo hacer todo tipo de cosas diferentes, y particularmente en la industria, ¿no? En este momento, esto es algo que empezó hace pues, muchos años, ¿no? Cuando empezó la computación, hace 30 años cuando nació la PC, se popularizó, y ha habido diferentes etapas, ¿no? Primero cuando nació la computadora, luego cuando vino la PC, luego cuando empezó a haber tecnologías móviles, y ahorita estamos llegando a otro punto de estos de quiebre, ¿no? En donde la capacidad de procesamiento, la ubicuidad, la existencia de este tipo de dispositivos en todo, el costo decreciente de la tecnología, la facilidad de capturar información cada vez es mayor. Y todo esto pues, tiene un impacto en cómo los negocios van funcionando, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar es Amazon en el 2015 abrió una nueva plataforma que se llamaba Amazon Business. Esa plataforma pues empezó en cero. Cada año creció 20% y en el primer año vendió $1,000 millones. Entonces hay toda un potencial que hay que buscar, y además que hay que entender para subirse a él, y que eso nos cambia nuestros negocios. Justo tomando un punto de los que estás comentando, ¿por qué es relevante para los negocios la digitalización? ¿En qué les pueden ayudar? Mira, una cosa que hay que tener muy claro es que todo este cambio que nos permite la tecnología genera una capacidad de disrupción en las industrias. Lo hemos visto, lo vimos con una empresa como Dell Computers en su momento, en donde el uso de información le permitió tener una mejor cadena de suministro. Lo hemos visto ahora con Zara, que recientemente el dueño fue nombrado la gente más rica del mundo. Todo el manejo de información hace que los modelos de negocio se vean en medio de una disrupción, ¿no? El ejemplo más claro, por supuesto, es el retail, con empresas como Amazon, que pues, hace 20 años no existían y hoy pues factura cualquier cantidad de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces es bien importante. La otra cosa que es importante también es entender que este tipo de tecnologías alteran todo el modelo de negocio. Alteran cómo interactúas con tus clientes, alteran cómo produces, cómo mueves, cómo almacenas, cómo compras. Entonces cada uno de los diferentes procesos del negocio se ve beneficiado de algún tipo de tecnología, y al mismo tiempo se ve en la necesidad de modificarse, ¿no? Y en este momento tecnologías que claramente están teniendo un impacto sobre la base, digamos, tradicional de los ERPs y los sistemas grandes, pues son temas de analítica. Se habla mucho del Internet of Things, que Fernando en una de estas pláticas nos explicó. Son cosas que van a sentar las bases para esta transformación, ¿no? Y que ya son una realidad en las empresas, o en las empresas que tienen una capacidad de visión más amplia y que son líderes, ¿no? ¿Qué se requiere para generar este cambio hacia el interior de las empresas, sobre todo en los procesos de negocio? Una cosa que es muy relevante es tener muy claro cuáles son las ventajas competitivas que tu estrategia define.
para que entonces tú puedas alinear tus prioridades de digitalización a esas. Tú debes tener una visión integral de cómo tu negocio va a digitalizarse, pero no puedes hacerlo todo de golpe, ¿no? Entonces tienes que tener esas prioridades, y ahí entra en juego algo de lo que también Carlos Espinal nos platicó hace un tiempo, la arquitectura empresarial, ¿no? Entender muy bien cómo la arquitectura tecnológica va a soportar esa estrategia. Otra cosa que es muy importante es asegurar que tienes una buena base tecnológica. Hay ciertos cimientos, ciertas cosas básicas que te van a permitir tu operación, que necesitas tenerlas bien aseguradas, ¿no? Ya en términos de cómo lo vas ejecutando, es importante también reconocer que muchas empresas y en general en el ambiente, muchas cosas son nuevas. No existe tanto conocimiento, no existe tanta experiencia, y entonces es importante estar probando y aprendiendo, ¿no? Estar haciendo pilotos, estar haciendo ganancias incrementales que te permitan crear historias de éxitos que te alimenten para poder hacer cosas más grandes. Una cosa que muchas veces se da por sentado y que es básico y que las empresas a veces no hacen suficiente esfuerzo, suficiente inversión de recursos, es la captura de los datos en sí, del dato básico. Tú tienes que estar seguro que tienes el dato bien, que no lo tienes repetido, que no tienes errores de inconsistencias de información, que tienes suficiente cantidad de datos, que tienes los datos correctos, y eso demanda un esfuerzo estructurado y un esfuerzo formal. Entonces ese es algo que también las empresas necesitan. Y último, pero no menos importante, es siempre entender que lo más relevante son los procesos de negocio. Tienes que tener muy claros tus procesos de negocio, los importantes, cómo fluyen, pero al mismo tiempo debes de entender cómo estas nuevas tecnologías habilitan nuevas versiones de esos procesos. El proceso va a seguir siendo venta, va a seguir siendo compra, ¿no? Cómo atiendo al cliente, los procesos de la cadena. Sin embargo, las versiones de los procesos cambian una vez que tienes nuevas tecnologías que te habilitan el manejo de la información, ¿no? ¿Tendrás algún caso dentro de tu experiencia en consultoría en el que hayas pasado de un estado natural o simple del proceso a un proceso ya más avanzado o digitalizado? Claro, fíjate, en algún proyecto que hicimos, estábamos trabajando con una empresa que tiene presencia a lo largo de toda América, desde Canadá hasta Argentina, ¿no? Esta empresa tiene un proceso productivo que es complejo, que es elaborado, y no tiene capacidades de producción en todos los países. Tiene comercialización, pero solamente capacidades de producción en algunos de esos países. Entonces, las decisiones de qué países producían, para qué países se iba a vender, se hacían mucho basado en experiencia, basado en sentido común a veces, nada más, oye, pues este país está más cerca al otro. Sin embargo, había un conjunto de variables en términos de capacidades logísticas de un país, en términos de aranceles y tratados comerciales de otros países, que hacían ya esa toma de decisiones mucho más compleja. Nosotros les ayudamos a construir un modelo de su red integral, y tanto la parte de la demanda, de dónde vendían, como la parte de la producción, y todo lo que implicaba en medio en términos de costos, beneficios fiscales, etcétera, para que el modelo optimizara dónde tenía que producirse, qué producto, para qué destino, ¿no? Para qué país destino. Entonces, ese es un ejemplo en donde trabajamos desde cero con el cliente en términos de tener los datos de sus productos, de sus costos, de la demanda, los tratados de libre comercio entre países, toda esa información bastante bien robusta para poder, ¿no? Y complicada, o sea, fue un esfuerzo interesante, o sea, fue un esfuerzo grande. Muy bien. Y por ejemplo, Sinte, ¿cómo pudiera implementar este tipo de digitalización en otro tipo de industrias? Yo creo que hay muchas, como les digo, o sea, todas las industrias de mayor o menor medida se ven afectadas. Yo creo que una de las industrias que tiene más potencial para modificar esto es el tema de retail. Yo creo que Sinte puede ayudar mucho ahí, o sea, toda la definición de cuál es el portafolio de productos, cuáles son las cantidades que debo tener en las tiendas, cómo acomodarlos, todo el flujo de la cadena, qué compro, dónde lo tengo, cómo lo muevo, con qué frecuencia visito mis tiendas, todo eso. Los volúmenes de información ahora de las cadenas de retail son gigantescos y demandan, ya es una necesidad tener este tipo de habilidades, ¿no? El tema aquí es que no es sencillo construirlas internamente, ¿no?
Y sobre todo, bueno, la pregunta que creo que es natural es, ¿hacia quién recae esta responsabilidad de estar viendo este tipo de innovaciones dentro de las empresas? ¿Es el mismo director general? ¿Es el área de sistemas? ¿Es alguna otra área de innovación? Yo creo que el director general definitivamente que tiene que ser un patrocinador activo, ¿no? Él tiene que entender cómo estos elementos juegan en la estrategia y en lo que debe ser su negocio, ¿no? O sea, cualquier cosa que él quiera ejecutar, cualquier palanca de negocio que él diga voy a mover, debe de verse a la luz de estas tecnologías y debe de verse cómo se impacta. Él debe ser el patrocinador. Y obviamente a su lado derecho tiene que estar el área de sistemas, ¿no? El área de sistemas tiene que seguir evolucionando de un rol técnico a un rol de socio de negocio, en donde entiende las necesidades del negocio y trae a la mesa las mejores soluciones que la tecnología puede proveer. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema digitalización en los modelos de negocio. Mi nombre es Iván Rositas y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Iván. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.